con el seminario número 9 de la Escuela de Emprendedores. Hoy con dos especialistas de recursos humanos, Daniela Urquiza y Daniela Gándara, que nos vienen a hablar un poquito de qué trata todo esto de los recursos humanos en una pyme, en un emprendimiento. Chicas, todo suyo. Bien, bueno, bienvenidos a todos, muchas gracias por estar acá y por darnos el tiempo. Esperamos que en esta masterclass realmente se lleven mucho contenido de valor. Un poco como comentábamos, nosotras somos Daniela Gándara y junto con mi socia Daniela Urquiza tenemos una consultora, ¿sí? Somos co-founders de Extramile, ¿sí? Que nos dedicamos a el desarrollo y la gestión del talento. Y trabajamos con empresas que están en crecimiento, startups y pymes en toda Latinoamérica. ¿Sí? Teniendo en cuenta la vorágine y lo que cuesta alcanzar los objetivos en una empresa que está en tanto crecimiento, sabemos lo difícil que es poder acompañar con la estructura ese crecimiento y los requerimientos del negocio. Y muchas veces con nuestros clientes nos damos cuenta que la gran diferencia entre las empresas que crecen y las empresas que quizás no tanto es el equipo, algo tan simple como el equipo, pero tan complejo. Así que hoy básicamente lo que venimos a traerles es hablarles de lo que son los equipos de alto rendimiento, ¿sí? Equipos que realmente puedan acompañar el negocio y que sean capaces de alcanzar los resultados que estamos buscando. Y para eso vamos a enseñarles primero que nada a identificar cuáles son los jugadores que tienen dentro de su equipo y cómo funciona un equipo de alto rendimiento para poder entender qué es lo que vamos a tener que potenciar dentro del equipo o qué vamos a tener que salir a buscar al mercado para que nos ayuden a potenciar los resultados. Entonces, en este punto voy a empezar yo contándoles un poquito de toda la parte de equipos de alto rendimiento, roles y técnicas, y después va a seguir Danu a contarles cómo es salir a buscar al mercado estos perfiles que necesitamos para nuestro equipo y para que realmente funcionemos. Así que cuéntenme un poquito acá quiénes tienen un equipo, los leo en el chat si quieren, me gustaría conocerlos un poco y saber quiénes tienen equipos, quiénes quizás son menos, pero se van manejando, alcanzan los objetivos, cómo, cuéntenme un poquito, los leo. Al principio son tímidos, Dani, te aviso porque siempre les cuesta. Después No, empiezan. tímidos, no, no queremos tímidos, yo quiero interactuar, si no siento que estoy hablando sola, como una loca. ¿Nadie tiene equipo acá? No, ¿No? no, 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 yo no tengo ¿Trabajan equipo, solos? Hola, buenas Solos. tardes. Sí, no, no no, Buenas. tengo equipo. ¿No? Bueno, esto les va a no, yo servir tampoco. mucho. Esto les va a servir mucho porque a veces no se trata solamente de tener un equipo, sino de elegir socio. ¿Quién nos va a complementar? Sí. El día de mañana, cuando uno crece un poquito más, entender cómo gestionar el equipo y cómo seguir creciendo es fundamental. Así que voy a empezar contándoles primero qué es lo que suele pasar en equipos que quizás no son de alto rendimiento, equipos que quizás no cumplen con todos los requisitos para ser un equipo de alto rendimiento. ¿Qué suele pasar en los clientes que solemos tener? Cuando empezamos en la etapa de diagnóstico, nos damos cuenta que son clientes que están todo el tiempo apagando incendios y más que nada como emprendedores nos suele pasar, ¿no? Que estamos apagando incendios constantemente. Y ojo, a las mejores empresas están apagando incendios, ¿no? El problema es cuando el apagar el incendio se vuelve una regla, una norma, y lo único que hacemos es estar emparchando constantemente. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que el equipo quizás no está pudiendo enfocarse en los objetivos, sino que está emparchando, actuando reactivamente, porque no tienen las herramientas, porque no tienen los recursos, porque no tienen la estructura. Entonces, primero lo que tenemos que entender es qué tipo de jugadores, qué tipo de perfiles tenemos hoy en el equipo. Porque acá entran en juego muchas cosas. Las habilidades que tiene cada uno, los objetivos del negocio y cómo se gestionan, porque cada persona tiene diferentes formas de gestionar sus responsabilidades. Entonces acá lo que necesitamos tener en claro es qué es lo que nos hace falta para cumplir los objetivos, qué tenemos hoy y qué es lo que vamos a salir a buscar para que realmente el equipo funcione de una buena manera. Y acá es donde vemos qué es un equipo de alto rendimiento, ¿no?
Un equipo de alto rendimiento es un equipo, no es un equipo que está lleno de cracks o que son todos expertos en algo. No, en realidad un equipo de alto rendimiento es un equipo que tiene a las personas correctas en el momento correcto y con la capacidad de trabajar juntas en pos de un objetivo, ¿no? ¿Y cuáles son las características en común que va a tener un equipo, ¿sí? Primero que nada, la buena comunicación, una comunicación clara, directa, frecuente. Suelen tener sistemas recurrentes de comunicación, como las famosas dailies, las reuniones en equipo, en conjunto, de repente reuniones uno a uno con los managers. Y acá no se trata de poner reuniones por poner, ¿sí? Acá lo ideal es que estas reuniones sean principalmente productivas. ¿Qué vamos a ver en estas reuniones? Bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Cómo vamos a llevar a cabo este tema? ¿Cuáles son las principales trabas que tenemos hoy en día para poder seguir avanzando en pos de alcanzar esos objetivos, ¿no? Entonces, otra cosa que tienen estos equipos es que tienen autonomía. ¿Por qué tienen autonomía? Porque cada uno tiene bien delimitadas cuáles son sus responsabilidades, qué es lo que tiene que hacer cada uno, qué hacen. Están bien definidas esas responsabilidades y le da la autonomía de poder decir, bueno, esto es lo que tengo que hacer, bueno, listo, lo ejecuto para alcanzar nuestros objetivos, ¿sí? Y en base a los objetivos, son equipos que están muy con el foco en el resultado. ¿Por qué? Porque saben a qué juegan, saben dónde están parados y cuál es su rol en el objetivo, tanto del equipo como de la empresa. ¿Sí? Entonces, así como tenemos objetivos individuales, grupales y de la empresa, entienden cuál es su papel en el equipo para poder avanzar hacia esos objetivos. Y lo otro que es muy importante es que tienen roles complementarios. ¿Por qué decimos que tienen roles complementarios? Porque cada uno cumple una función distinta. Entonces, no es que van a estar compitiendo a ver, no, sí, yo soy mejor y se pisan. No, al contrario, un equipo de alto rendimiento se acompañan, se cumplen, se cubren, se complementan, ¿sí? Tienen una cultura compartida. No se trata solamente de qué vamos a hacer, sino de cómo vamos a salir en conjunto a resolver esto, ¿sí? Hasta acá, ¿a alguien le hace sentido esto que le voy diciendo? ¿Les pasó de estar quizás en un equipo no tan funcional y que haya competencia o que quizás no tengan en claro cuál es el objetivo o qué tienen que hacer o hay mala comunicación? Suele pasar seguido esto, ¿no? Laura Albano levantó la mano. A Ahí la ver. vemos siempre conectada mientras está cocinando. Ella es pastelera, tiene un emprendimiento Ay, qué de bien. repostería, de pastelería. Eh, Lau, ¿estás No, por ahí? era una consulta nada más cuando preguntó, en realidad no es que tengo un equipo, pero sí tengo una persona que me ayuda puntualmente en algunas cosas, como en panificados y demás, cuando tengo mucho trabajo, o otra persona que me entrega los pedidos que son en capital, y sí, a mí me pierde, me saca mucho tiempo de la producción, pero no es que son fijos toda la semana o X horas por Es día. Es parte de tu equipo igual, porque te ayuda a resolver, te ayuda a alcanzar los objetivos que tenés. Si vos no tuvieses esas personas ayudándote, no te complementarían, no estarías dando abasto. Entonces sí, son Exacto, parte de tu equipo. Total. perfecto, gracias. A veces los equipos quizás son medios, no necesariamente tienen que estar en relación de desempeño. A veces uno hace cápsulas por proyecto. Entonces quizás, aunque sea una cápsula por proyecto y no esté dentro de tu equipo fijo, no deja de ser parte de un equipo. ¿Sí? Dani, ¿sabés que yo a Laura la conozco de años porque ella me sigue en muchas capacitaciones y me gustaría que Laura, justo contaste vos cuando no hay tanto feeling en el equipo, en una parte, y Laura tenía cuatro socias, si no me equivoco, tres o cuatro socias. Me encantaría que cuente su experiencia en base a tu consulta de recién. No sé, Laura, ¿te animás o vas a tener problemas con tus ex socias? No, es más, deben estar por acá, capaz. No, nosotros cuando arrancamos el proyecto éramos cuatro compañeras que teníamos partes iguales en todos, solo que una se dedicaba más a un área y otra a la otra. Y, y bueno, yo además tenía clientes particulares míos de pastelería. Entonces, cuando vino el tema de la pandemia, eh, nada, yo seguí adelante, ¿viste? Nos podíamos juntar y demás.
Eh, entonces, nada, yo seguí con mis clientes porque eran del barrio, de la zona cercanos, podía entregar pedidos y, y además porque ya venía queriendo despegar un poco por mi lado. eh, pero sí, es como complicado porque cuando somos varios, todos tenemos que hablar, ponernos de acuerdo, decidir, y por ahí uno siente que uno trabaja más, otro trabaja menos, y después hay que dividir en partes iguales, y yo me ocupaba de la página y de hacer los cartelitos y de las tarjetas, y como que se van superponiendo un montón de ocupaciones y la remuneración es por lo que se vende. Entonces Claro. es difícil ponernos de acuerdo y que suene lógico o Es parejo, ¿no? Sí, es difícil, pero por eso yo recalco que lo fundamental en cualquier equipo, ya sea sociedad o cualquier estructura de equipo, es la comunicación. Y la comunicación no es solamente hablar todos los días, es tener en claro cuáles son las expectativas que cada uno tiene del otro, dejar bien en claro cuáles van a ser las responsabilidades de cada uno para llevar Ujú. a cabo el proyecto, ¿no? Y Y los acá es objetivos. donde claro, o sea, la comunicación global, bueno, ¿hacia dónde De un vamos? El equipo, de objetivo ambos es grupos. este. Claro, el objetivo es este. Ujú. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a distribuir? ¿Cómo es que queremos llegar a esos objetivos, ¿no? ¿Cuál cuál va a ser la forma de organizarnos que vamos a tener? ¿Cuáles van a ser los sistemas que vamos a usar para comunicarnos, para ver cuáles son los puntos que quizás nos están trabando para avanzar, que no, cómo nos vamos a cubrir cuando uno está quizás no pudiendo cumplir, cómo voy a ir yo a apoyar, ¿no? Y este compañerismo, estos roles que ahora vamos a ver más adelante, yo les voy a contar un poquito cuáles son los roles que tiene un equipo de alto rendimiento, que ahí voy a querer que me cuenten un poco ¿cómo es que se identifican cada uno como estos roles? Porque lo que pasa es que en los equipos suele haber diferentes tipos de personalidades, así como uno es como hijo distinto que como padre, que como amigo, bueno, en los equipos pasa lo mismo, ¿no? Entonces es muy importante identificar qué rol tiene cada uno dentro del equipo para poder gestionar esta comunicación e ir hacia los mismos objetivos. Pero sí, es como decís, Lau, pasa eso. Por eso es tan importante la comunicación y alinearnos. Siempre, fundamental. Bien. Bueno, antes de seguir con estos roles, ¿no? Los roles que vamos a necesitar en un equipo de alto rendimiento. ¿Alguien más quiere hacerme alguna consulta o tiene algo así que acotar que está bueno? Que sea... Yo dejé de escuchar. No sé si me escuchan ustedes por las dudas. Sí, se escucha bien, Dani. Genial. Bueno, entonces sigo. Como les decía, en todos los equipos hay diferentes roles, ¿sí? Diferentes roles que no necesariamente es en un, no sé, por ejemplo, sea que tengas una tienda online, sea que tengas una fábrica, una pastelería, una consultora, no importa qué tipo de negocio sea, lo que todo equipo tiene son estos jugadores y no necesariamente vas a tener una persona por cada uno. Una misma persona puede cumplir varios roles, ¿sí? ¿Qué son estos roles? Son formas de actuar, formas de pensar, formas de hacerse cargo de las responsabilidades dentro de este equipo, ¿no? Entonces, por un lado vamos a tener al estratega. El estratega es esa persona que piensa a largo plazo. Es que son las personas que conectan las decisiones del día a día con los objetivos. Son esas personas que por lo general quizás te dicen, no sé, si seguimos vendiendo solamente esto no vamos a llegar al objetivo. ¿Qué más podemos ofrecer? ¿Qué más podemos hacer? Pensando en pos a largo plazo, siempre, ¿sí? Pues tenemos el ejecutor. El ejecutor son esas personas que hacen que las cosas pasen. Les das algo y ejecuta, resuelve con eficiencia. Son esos que vos les das una tarea hoy y al día de mañana está resuelta, no se queda pensando si está bien, si no, lo hace y lo entrega con excelencia, ¿sí? Después está el organizador. Yo me siento muy identificada con el organizador porque soy, no por nada me llaman la doña Excel porque me encanta, soy muy sistemática y básicamente este rol lo que hace es
dar estructura, ordenar, hacer procesos, checklists, hace que todo funcione sin caos. Y qué importante es esto, ¿no? Es el que va a preguntar, bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Dónde vamos a cargar las cosas? ¿Quién actualiza el Excel? ¿Sí? Y lo va a resolver todo armando un sistema para que a nadie del equipo se le pase nada, ¿sí? Va a ser el que va a traer orden. Después está el creativo, el disruptivo. Es esta persona que siempre nos va a desordenar todo, siempre va a traer cosas nuevas, va a innovar, pero va a ser esa persona que nos va a impulsar a pensar un poquito fuera de la caja y nos va a ayudar a seguir evolucionando, ¿no? Son esas típicas personas que te van a decir, no sé, me parece que habría que probar otra forma de lanzar este producto. Y si la torta la metemos en una caja que tenga forma de casa, no sé, te va a traer ideas disruptivas que van a ayudar a que vos sigas evolucionando y adaptándote a la tecnología, a las nuevas tendencias. ¿Mm? Después tenemos el integrador emocional. Son esas personas que siempre están pendientes del factor humano, de cómo está el equipo, de qué les está pasando, ayuda a que la cultura esté mejor, que esté bien el clima. Va a ser el que va a detectar, no sé, Pepito está desbordado, ¿qué podemos hacer para ayudarlo? ¿Sí? Después está el especialista, que el especialista es el que quizás no te opina de muchos temas, pero cuando necesitas que te salven las papas, necesitas que estar resolver un tema técnico como, no sé, armar un análisis financiero, armar una estrategia de ventas, configurar un sistema, va a ser el que vaya al hueso, va a resolver con precisión, va a tener sistemas claros, métricas, reportes, etcétera, ¿sí? Y por último, y no menos importante, es el líder. El líder no necesariamente, y acá por favor grábense esto, el líder no es el jefe necesariamente. ¿Puede serlo? Sí, pero no siempre, porque el líder es esa persona que empuja al equipo, que los motiva, que marca el ritmo, que más allá de su puesto toma la responsabilidad cuando las cosas se traban. Son esas típicas personas que hay un problema y agarra, reúne al equipo y dice, no se preocupen, esto lo vamos a resolver juntos, vos encargate de esto, que yo hago esto y vas a ver que vamos a salir adelante. Son esas personas que empujan y que hacen que todo el equipo vaya en ritmo hacia los objetivos, ¿sí? Como les decía, estos perfiles siempre se van a combinar, ¿sí? No es que necesito tener 7 personas para que el equipo funcione bien. No, por ejemplo, yo soy más la estratégica, la ejecutora y un poco la organizadora. Y Danu de repente es la más creativa, la más integradora, como entonces nos complementamos muy bien, porque al tener esos roles hacemos que las cosas funcionen en pos de llegar a los objetivos. Entonces, acá el problema está cuando dentro del equipo tenemos un desequilibrio. Porque, por ejemplo, si tengo 2 ejecutores, pero no tengo ningún estratega, nadie que piense a futuro, no vamos a avanzar nunca. O por el contrario, si tengo todos estrategas y nadie ejecuta, tampoco vamos a avanzar. Entonces acá lo que tenemos que hacer es entender cuáles son los jugadores que tengo en el equipo para poder compensar y llegar a los resultados de una mejor manera, ¿sí? Y acá por favor no se me pongan tímidos, pero quiero leerlos. ¿Qué rol identifican en cada uno de ustedes? Soy mi jefa y esclava 24/7. Pasa, pasa. Pero ya vamos a tener un compañero de equipo, Viviana, y vamos a pensar en esto. Hola, ¿cómo estás, Daniela? Alejandra habla. Un gusto. Yo me siento un poco, me identificaba mucho con integrador, el integrador, la Bien, organizativa, esos dos. No digo que líder genial. no, pero como no tengo equipo, no estoy a cargo de ningún equipo, pero me sentiría identificada con líder también si es que tuviera uno, que me encantaría Bueno. tenerlo. En ese punto, cuando te asocies a alguien, trata de identificar que esa persona quizás sea más estratega, más o especialista o organizadora que te complemente, que sea esa Claro. persona que te complemente porque no hay nada mejor que trabajar con alguien que te complementa. Yo trabajo con Danu hace años, nos conocimos trabajando y sinceramente quizás somos muy parecidas, pero en esto de los juegos de roles somos
contrarias, pero nos complementamos tan bien que nos hace trabajar excelente, ¿sí? Porque cuando una como descarrila, la otra está ahí y vamos. Y eso es fundamental. Un equipo tiene que Mm. estar equilibrado. Así que a la hora de salir a buscar socio, integrantes de equipo, busquen que se complementen. Gracias. No, ustedes. Bueno, ahí estoy leyendo estratega, creativa. Bueno, tenemos un poquito de todo acá, en este grupo. Bien. ¿Alguno tiene alguna pregunta hasta acá? Bien. Bueno, entonces voy a seguir avanzando. ¿Qué tenemos? En un equipo que voy a contarles como los extremos, ¿no? ¿Cuál es el blanco y el negro? Obviamente que en la realidad vamos a tener grises, pero por lo general la diferencia entre un equipo de alto rendimiento y un equipo que no lo es que un equipo de alto rendimiento tiene una comunicación clara, frecuente, honesta, es muy transparente en cuáles son los objetivos, cómo se van a llegar. La toma de decisiones es ágil, ¿sí? Se asume todo con responsabilidad. En responsabilidad la resolución de problemas suele ser proactiva, colaborativa, todo está en pos de alcanzar los resultados, se alcanzan, se escalan. El rol del líder por lo general como delega y potencia al equipo suele generar un clima laboral más motivador, más profesional. En cambio, en un equipo que no es para nada funcional y no es de alto rendimiento, por lo general la comunicación va a ser ambigua, no se van a comunicar claramente los objetivos, ¿sí? Las tomas de decisiones, como no hay comunicación y no hay un sistema que sea fluido en la dinámica del equipo, puede ser lento, no hay un liderazgo claro, quizás la resolución de problemas es esto que hablábamos, es totalmente reactiva, se emparcha todo el tiempo, ¿sí? Después tenemos un líder que por lo general en un equipo que no tiene alto rendimiento es un líder que hace micromanagement, que no sabe potenciar, que no puede delegar. Y acá es donde empiezan a generarse las rispideces y se genera un clima quizás un poco más tenso o es todo medio desorganizado, los resultados no se alcanzan casi siempre y si se alcanzan quizás de manera deficiente. Por supuesto, retomo, como decía, en la realidad hay grises, no es ni este blanco ni este negro, sino que hay grises y uno trata de acercarse y desarrollar cada vez más ese equipo para acercarse más al blanco, ¿no? Así que no sé si acá alguno tiene una duda para poder avanzar a cómo hacer y cómo construir este equipo de alto rendimiento. No, Bien, vamos, bueno, vamos bien. Marisa. Sí, que vamos bien, qué chévere, está muy bien, muy Genial, claro. genial. Bárbaro, muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer primero para construir un equipo de alto rendimiento? Lo principal, chicos, es identificar qué es lo que tengo, ¿sí? Y si no tengo un equipo, ¿cómo estoy parada yo hoy para poder ver qué cosas tengo que desarrollar, qué tipo de equipo voy a tener voy a necesitar para complementarme? Entonces, tenemos diferentes herramientas, ¿sí? La primera herramienta es la matriz del talento o Ninebox conocida, ¿sí? Que básicamente a esta herramienta lo que hace es medir desempeño y potencial, ¿sí? Desempeño básicamente es qué hace una persona y cómo lo hace. Y potencial es lo que puede llegar a ser si esa persona se desarrolla o qué tantas ganas tiene de desarrollarse esa persona. Yo puedo tener una persona que quizás es excelente en lo que hace, pero no tiene ninguna intención de crecer. Eso va a estar ubicado en el cuadrante de profesional confiable. Como puedo tener una persona que no cumpla para nada las expectativas, pero que tenga un potencial impresionante. Entonces, yo voy a sentarme a analizar dónde está cada integrante de mi equipo para poder tomar decisiones objetivas. ¿Por qué digo tomar decisiones objetivas? Porque si yo tengo una persona, como hablábamos recién, de profesional confiable, es esa persona que a mí me va a resolver siempre, que me va a ejecutar, que me va a resolver. Pero no le voy a estar tirando nuevos desafíos, nuevas tareas. No, la voy a mantener reconocida, la voy a cuidar para que se quiera quedar y que me siga resolviendo lo que yo necesito. Ahora, si de repente tengo una persona que es excelente y tiene un muy buen potencial, voy a estar todo el tiempo dándoles desafíos, cosas nuevas para que haga, para que se entretenga y para desarrollarla y que el día de mañana
pueda ayudarme a mí a potenciar mucho más el equipo, ¿sí? Y así vamos a ir detectando qué decisiones estratégicas voy a tomar para que mi equipo esté bien, para que mi equipo esté consolidado y para tener idea de cuáles van a ser esas acciones que voy a tomar y qué voy a salir a buscar al mercado o no. Porque, por ejemplo, si yo tengo una persona en Enigma, significa que esa persona quizás no está bien en su puesto de trabajo. Y quizás lo tengo que cambiar a otra tarea o a otro puesto que quizás sí me sea muy funcional. ¿Sí? Entonces, eso nos va a dar un panorama de qué decisiones voy a tomar con el equipo. Otra herramienta que tenemos para el mapeo de las habilidades es hacer un relevamiento básicamente de qué habilidades tiene esta persona, qué cosas hace excelente, qué decisiones toma bien, en qué momento se traba, en qué situaciones decís, bueno, está en su salsa, hace excelente las cosas cuando hace este tipo de tarea. Esto nos va a ayudar mucho a poder identificar si la persona tiene las habilidades que se requieren para el puesto que está ejerciendo, ¿sí? Entonces, acá se pueden hacer muchas veces acá hablo más en una pyme, más en empresas, puede pasar que se pueden hacer entrevistas o se pueden hacer cuestionarios a las personas del equipo para ver si efectivamente tienen estas habilidades o qué es lo que les gustaría para su desarrollo o no. Se puede aprovechar la instancia de evaluación de desempeño, pero si es a través de encuesta, muchas veces hay muchas culturas que no están preparadas para este tipo de cuestionario o relevamiento, ¿sí? Entonces se busca una agencia externa para que se pueda hacer, ¿sí? Después tenemos, por último, como herramienta el radar de perfiles. Es básicamente lo que les comentaba de entender cómo está la dinámica del equipo. Las dos herramientas que les conté antes son principalmente para rastrear las habilidades individuales del equipo, pero acá vamos a rastrear cómo funciona el equipo en general. No solo vamos a analizar cuál es la comunicación y cómo estamos llegando al objetivo, sino cuáles son los integrantes de mi equipo. No sé, de repente, ¿mi ejecutor quién es? ¿Tengo más organizadores? ¿Todo es intuitivo? ¿Cuáles son surgen ideas nuevas? ¿Quién las trae? ¿Tengo algún estratega en el equipo? ¿Alguien ejecutor? Esto nos va a ayudar a entender cuáles van a ser las piezas que nos van a faltar para construir mi equipo de alto rendimiento. Y a veces hay que estar atentos porque puede ser que tengas una persona que es estratega en el equipo, por ejemplo, o que tenga un rol X, pero quizás esa persona no la están dejando desarrollar esa faceta suya estratega, porque quizás uno como jefe no lo está dejando ser. Bueno, ¿qué puedo hacer para ayudarlo a desarrollar eso y que a mí me sirva para llegar mejor a los objetivos? ¿Sí? Entonces, una vez que ya tenemos este mapeo de qué tengo en el equipo, voy a detectar qué es lo que me falta. Y para detectar qué es lo que me falta, primero que nada voy a ver cuáles son los objetivos del negocio, qué es lo que necesito lograr o qué es lo que voy a lograr de acá 6 a 12 meses, ¿sí? ¿Qué procesos necesito de repente escalar o profesionalizar? ¿Sí? ¿Qué es lo que no está pasando hoy por falta de tiempo, por falta de manos, por falta de capacidad o por falta de habilidad? ¿Sí? ¿Y qué desafíos tengo por delante? Cuando yo tengo en claro qué es lo que tengo en el equipo, cuáles son las habilidades que tengo, los puestos y qué es lo que necesito, voy a poder salir a identificar realmente qué es lo que me hace falta, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuáles son las tareas que estoy explotado de estas tareas y no las estoy pudiendo resolver de la manera que yo necesito para alcanzar los objetivos? X, bueno, entonces seguramente el puesto que vaya a salir a buscar sea una posición que aborde esas tareas que yo no estoy dando abasto. O cuáles son esas tareas que no se están haciendo, pero que sí se requieren para poder llegar a los objetivos que nos planteamos. Entonces ahí vamos a poner una persona. Por ejemplo, alguien que quizás no tiene equipo, pero que está individualmente, como muchos de ustedes me contaban, puede ser, no sé, estoy generando contenido y no me da el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer operativo y encima ponerme a crear contenido. Bueno, pero es algo que yo necesito para generar más ventas, para generar un embudo de ventas. Bueno, en este punto lo que voy a hacer es salir a buscar a alguien o contratar a alguien externo o tercerizar alguien que solucione este tipo de tareas. Entonces, en base a eso, yo voy a entender cuáles son las decisiones que quiero delegar, qué necesito delegar
pero que hoy no lo puedo hacer porque no tengo a alguien con el criterio requerido o con la experiencia o el tiempo necesario para hacerlo. ¿Sí? Esas son dos preguntas claves que a mí me van a indicar qué tipo de perfil voy a salir a buscar, qué tipo de puesto voy a salir a buscar. Y por último, ¿cuáles son las habilidades o estilos de trabajo que detecté que me faltan en el equipo? Si tengo gente que tiene habilidad en esto, pero no está pudiendo resolver lo otro, bueno, ¿cuál es la habilidad que voy a salir a buscar al mercado para que me complemente? Y por último, voy a detectar qué tipo de perfil, qué tipo de rol voy a necesitar en el equipo. Como hablábamos hace un rato, si de repente yo soy muy estratégica y organizada, voy a necesitar a alguien que quizás sea más ejecutor y que de repente me resuelva el tema humano. ¿No? Que me ayude a compensar el clima y el tema humano. Bueno, entonces ahí voy a compensar para poder empujar, ¿sí? Y alcanzar mejor los objetivos. Así que hasta acá un poquito quiero saber cómo vienen. Ahí sí les pido que abran un poco los micrófonos antes de seguir avanzando y quiero escuchar dudas, inquietudes. ¿Qué opinan de esto? ¿Les hace sentido? ¿Ale? Están todos tímidos hoy. Bueno, a mí en Sí. particular, Daniela, o sea, como que me identifico mucho con mi trabajo actual. Como que esta clase le vendría al pelo a mis jefes, Bueno, pasa mucho, claro. particularmente, ¿viste? Porque en la actualidad me siento no productiva, por ejemplo. Entonces, como que lo veo desde ese lado, ¿viste? El detectar qué dones tiene cada uno, ¿no? Y poder explotarlo para que sea más productivo. Entonces me pongo a pensar Fundamental. en mi futuro emprendimiento, que todavía no lo tengo, estoy en un proceso, estoy empezando, y me pongo a pensar que tengo que ser astuta en ese aspecto, como vos hablas, ¿no? Buscar esos dones. Tener la Es que sensibilidad, ¿no? Me parece que vas por ese lado. totalmente, totalmente. Hay que ser muy inteligente a la hora de elegir equipo, ¿sí? Y entender con quién uno está trabajando. También acá no lo estamos viendo, pero también hay modelos de personalidad. Hay gente que que tienen ciertos rasgos de personalidad, por ejemplo. Que se rige por colores, ¿sí? Que los identifican estas personalidades según colores y cada color tiene un rasgo de personalidad distinto. Están los amarillos que son más creativos, más habladores y quizás si yo me voy a comunicar con esa persona que tiene una personalidad amarilla, por así decirlo, si le digo, hola, ¿cómo estás? Necesito X, quizás la persona se lo toma mal. Ahora, si yo una persona que tiene una orientación más a objetivos, a resultado y quizás no tiene tanto el rasgo personal, si yo voy y le digo, y porque yo siento que me está pasando esto, y la persona se va a poner de mal humor. Entonces, poder identificar qué tipos de personalidades tiene cada uno para poder tener un mejor approach, un mejor acercamiento o comunicación, ayuda mucho a esta fluidez en el equipo, ¿no? Un poco... eh, con los equipos, con los clientes, trabajamos mucho esto, porque en el equipo es fundamental la comunicación y la comunicación no es solo qué comunicas, sino cómo y a quién se lo comunicas, ¿sí? Entonces sí, totalmente. Es fundamental poder elegir con quién uno va a trabajar y poder potenciar entendiendo cómo es esa persona y qué quiere esa persona, Yo creo que se ¿sí? están perdiendo mucho de mí. Y Bueno, acá, en la clase, hay un jefe mío, bueno, pero hay buena onda, por eso es que lo digo. está muy bien, está muy Sergio, bien. besito, besito, Sergio. No, en serio le digo, pero es re buena onda, re buena onda. Él sabe. No, nos Está vamos a muy reír bien. después. Bueno, Sergio, ya sabes, Ya hay que sabes, Sergio, ponte las pilas. identificar. Bien, bien. Bueno, ¿alguien que tenga una duda más? No sé si Sergio tiene alguna duda acá para identificar en el equipo o alguien tiene alguna consulta. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Alejandra? Todo bien. Mi consulta es la siguiente. Yo estoy en un proceso de armar un equipo
Bien, Y escuchando todo esto, me doy cuenta que obviamente no tenía idea de ni siquiera dónde buscar esas personas. Eh, la cuestión sería, si uno tiene que armar su equipo, bien, eh, saca una publicación buscando... bien. Ahora justamente yo estoy cerrando esto y Danu nos va a pasar a contar cómo se sale a buscar al mercado los perfiles y Perfecto. los puestos que yo estoy buscando. Así que la próxima parte viene como anillo al dedo para lo que me estás preguntando, De eso, porque Danu se va a especializar en eso. Ahora nos va a contar un poquito más de eso. perfecto. Entonces Bien, espero... Ahí, dale, genial. ahí retomamos, Ale, y vamos con tu pregunta, así que vamos a Bueno, eso. Eh, gracias. tomo la palabra entonces, Dani. Hasta Dale. acá, entonces, un poco lo que vimos con Dani hasta recién es haber identificado justamente los roles que tenemos, los roles clave en un equipo de alto rendimiento. Ya mapeamos a quienes tenemos hoy en el equipo y también revisamos, bueno, qué necesita el negocio para crecer, ¿sí? Entonces, ahora sí, con esta información clara, voy a pasar la diapositiva. Con esta información súper clara, ya estamos listos para poder delimitar qué tipo de perfil necesitamos para salir justamente a buscarlo al mercado. Y acá hay varios puntos que quiero que tengamos en cuenta, porque muchas veces pasa de, por ejemplo, el tema de los referidos, ¿no? Vamos a tocar algunos temas que son súper habituales, sobre todo en empresas chicas o empresas medianas, pero particularmente me gustaría empezar por acá porque muchas veces pasa de que es muy común contratar al amigo de, al conocido, al familiar. Si acá tienen algo para, si les resuena esta parte. Y está muy bien porque muchas veces se prioriza justamente en este tipo de contrataciones, cuando contratas por referidos, la confianza, ¿no? La referencia. Pero esto te puede jugar en contra cuando no evaluamos de manera objetiva si esta persona realmente tiene las capacidades y las habilidades necesarias que nosotras necesitamos para sacar el negocio adelante, ¿no? Contratar por referidos es una gran fuente de reclutamiento. Acá no digo que no, de hecho es algo que es clave y fundamental en cualquier empresa, pero ya vamos a hablar un poco más de las fuentes de reclutamiento, pero lo que quiero que se lleven de esto es que te puede salir muy bien o te puede salir muy mal dependiendo de cómo evalúes a este candidato, porque no se trata solo de contratar por la referencia, porque me dijeron que es muy bueno, porque es mi amigo o porque es mi familiar y es de suma confianza, sino acá lo fundamental y lo clave es bueno, validemos objetivamente que cuenta con las herramientas y las habilidades y los recursos que yo necesito para mi negocio. Punto número uno. Después otro tema que no es para nada menor es el tema del presupuesto, ¿no? Eh, ¿Cuánta plata tenemos para destinar a el salario de esta persona? Porque puede pasar que de repente no te dé el ancho de banda para cubrir al perfil ideal que pensemos para esta posición. Y acá lo fundamental es discernir entre lo que sí o sí necesitas que tenga esta persona en cuanto a habilidades críticas, en cuanto a requisitos, los famosos requisitos excluyentes, y el estilo justamente de trabajo que haga que se complemente con el equipo que yo tengo hoy. ¿Sí? Eso es lo que sí o sí necesitas y después lo que sería un plus, lo que sería como ese extra, esas habilidades, esas experiencias que te suman un montón, pero que eventualmente si por algún motivo no lo llego a encontrar o necesito resignar algo como para poder ajustar mi presupuesto, bueno, son cosas que de repente podría llegar a desarrollar internamente con el tiempo. Este análisis lo que te permite justamente es revisar en el mercado, bueno, qué es cuáles son los perfiles que hay disponibles y poder justamente priorizar con criterio lo que podemos contratar justamente habiendo analizado esto. Y por otro lado, otro punto que no es para nada menor es respecto de qué le puedo ofrecer yo a esta persona. Muchas veces se pasa por alto esto y es súper relevante y no hablo en términos económicos únicamente, o sea, más allá de que
cuando uno contrata equipo o se asocia con alguien, por supuesto el tema de dinero es súper importante. Acá hablo en términos de desafío, de aprendizaje, cuál es el impacto que esta persona puede llegar a generar en mi equipo. Y no solamente me refiero a la contratación per se, sino a construir una relación a largo plazo que le haga sentido a las dos partes. Y sobre todo tener en claro qué es lo que yo le puedo ofrecer a la persona para después venderle la posición, para poder decirle, mirá, vení acá que vas a poder hacer tal y cual cosa, vamos a poder llevar tal y cual desafío adelante, que haga que la persona tenga ganas. Porque hoy por hoy ya no es como era antes que eh, tenías un trabajo y solamente la empresa estaba, o la empresa o el dueño de la empresa estaba contratando, sino que el candidato también tiene hoy por hoy la posibilidad de elegir dónde quiere trabajar. Así que es un punto también a tener en cuenta. Pero para pasar en limpio ahora, vayamos a definir un poco lo que es el perfil. Entonces, lo primero que vamos a revisar justamente es qué responsabilidades le vamos a dar a esta persona. ¿Qué le vamos a delegar de todas estas cosas que veníamos trabajando antes? ¿Qué resultados esperamos que esta persona logre? ¿Qué conocimientos técnicos sí o sí tiene que tener? De repente, si estamos pensando en alguien, por ejemplo, que nos lleve el contenido, y bueno, es básico, por ejemplo, de que maneje las redes sociales, de que tenga un buen conocimiento de las plataformas. Bueno, ¿qué cosas sí o sí tiene que saber hacer? ¿Qué habilidades blandas no pueden faltar para integrarse y potenciar al equipo? Si de repente yo necesito a alguien que me lleve las redes, por ejemplo, y que me haga de community manager, bueno, habilidades blandas que no le pueden faltar es la buena comunicación, que responda rápido, que resuelva problemas. Bueno, esas habilidades blandas las vamos a rastrear después en la entrevista. ¿Y qué tipo de personalidad complementa hoy lo que hoy tengo o más bien lo que me está faltando? Un poco estos roles que hablábamos recién. ¿Qué jugador me falta para sumarse a mi equipo? Entonces, teniendo todo esto en cuenta, vamos a definir justamente los pasos para buscar a esta persona. Y acá un punto que resalto acá es que nosotros vamos a salir a buscar un rol y no una persona. Acá por ahí no se dio el caso, por lo menos no escuché, pero muchas veces cuando nosotros vamos a salir a buscar un integrante por un reemplazo, muchas veces lo que pasa es que pedimos que la persona sea como la persona que estaba antes, o quiero a alguien que sea como fulanito, porque esta persona tiene todas las capacidades que yo tengo. Pero acá algo que insistimos nosotras es que cuando surge una necesidad por un reemplazo, es el momento ideal para revisar qué es lo que se puede hacer mejor, qué podríamos evitar repetir porque de repente no es funcional, no nos sirve, o de repente porque no es lo que necesitamos hoy en este momento de la empresa. Entonces, siempre es importante identificar las habilidades y objetivamente identificar qué es lo que necesitamos del rol y no de la persona. Hasta acá venimos bien, ¿les hace sentido? Más o menos. ¿Vamos bien? Sí, 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 sí. Bien. Igual hay un grado de timidez bastante importante hoy. Sí, estamos Bastante bien, Excelente, importante. está muy claro. entendiendo todo. Ahí está. En los otros seminarios veía muchísima más gente que hablaba. ¿Sí? No sé qué pasa hoy con el frío, qué es lo que está pasando. Yo Tan creo que tímidos. Estamos Gastón, congestionados, engripados. Ah, ok, Gastón, ok. yo creo que son tan claras ellas que no nos hace falta que preguntemos. Ah, ok, ok. Pero por lo menos digan sí, está todo claro, está Y genial. un Sigamos adelante. emoji, un dedito. Claro, Chicas, tal cual. Daniels, está todo re bárbaro. Buenísimo, Yo creo buenísimo que sí, entonces. no digo Ah, nada porque hasta ahora estoy entendiendo perfecto todo. Estoy inmediato con la voz tomada. bueno, tranqui. Avanzo entonces. Bien, ¿dónde salimos a buscar?
¿sí? ¿Cuáles son las fuentes de reclutamiento donde vamos a encontrar estos perfiles? Bueno, acá hay un punto de que en la medida de que uno se va especializando y vas teniendo como más experiencia, vas aprendiendo dónde encontrar el talento que vos necesitas, según el seniority, según la industria, según la especificidad de cada rol. Mismo cuando el perfil está bien delineado y cuando se hicieron todos estos pasos previos de identificar bien a quiénes tenemos y quiénes necesitamos, es mucho más fácil después encontrar cuáles son esas fuentes más adecuadas para conseguir este talento. Pero algunas de ellas, bueno, vuelvo a tocar el tema de los referidos. Los referidos es un súper sí, el tema es filtrar bien, ser objetivos justamente para delimitar esto de las habilidades y que sea lo que necesitamos para el puesto. Después, bueno, portales de empleo como Boomerang, Zona Jobs, CompuTrabajo, son portales que seguramente muchos de ustedes estén familiarizados y los conozcan. Acá lo que se hace son publicar avisos dependiendo el puesto al que estamos apuntando. Son generalmente avisos pagos. Suelen tener alguna versión gratis de alguna búsqueda y que te llegan un límite, digamos, de postulados, pero son muy funcionales. Después tenés comunidades de talento, todo lo que es, por ejemplo, redes sociales. LinkedIn es la red social por excelencia. Hoy por hoy todo el mundo está, o la mayoría está en LinkedIn, así que es una muy buena red para buscar profesionales. Em, de repente también algún foro, algún grupo, alguna universidad, algún instituto suelen tener también sus bancos de talento o consultoras especializadas, o sea, consultoras que se dediquen a hacer reclutamiento y selección. De hecho, nosotras nos dedicamos también a esto y bueno, es algo muy habitual, ¿sí? Esto en términos de reclutamiento, de conseguir a estos candidatos, el pool de perfiles donde nosotros vamos a empezar a filtrar, a ver quiénes en principio por currículum cumplen con los requisitos que nosotros nos planteamos. Bien, ahora vamos a ver, una vez que nosotros identificamos, justamente ya tenemos mapeados cuáles son los perfiles que por currículum aplican. Bueno, vamos a ver en la práctica eh, cómo justamente los entrevistamos para detectar si estas personas efectivamente cumplen con lo que yo necesito. Y lo primero que quiero decir acá es que una entrevista no es una charla de café, no es una charla sin un hilo conductor, sino que es un espacio para que podamos intercambiar y detectar si esta persona efectivamente se alinea con lo que yo necesito para mi equipo y para mi negocio. Entonces, acá yo siempre lo distingo por tres momentos clave: el antes de la entrevista, el después de la entrevista y el antes, el durante y el después. Y acá voy a decir algunas cosas que por ahí pueden parecer obvias, pero no. Por ejemplo, antes de la entrevista es fundamental haber leído en profundidad y entender el currículum. Una cosa es cuando vos lo escaneás, cuando estás filtrando los currículums, por ahí los pasás rápido, pero cuando ya decidiste que lo vas a entrevistar, leerlo en profundidad. Y acá vas a encontrar de repente alguna incongruencia, algo que por ahí no esté muy claro, algo que te llame la atención y vas a registrar cuáles son esas incongruencias, esas cosas que te llaman la atención para poder indagar en la entrevista después. Por ejemplo, no sé, si tiene algún espacio entre un trabajo y otro y no tenés ninguna aclaración, si ves que em, hay mucha explicación de uno y hay muy poquita de otra, bueno, qué cosas no te generan ruido y que de repente lo aclarás en la entrevista y solucionado el asunto. O es un punto, digamos, a tener en cuenta una vez que vos tengas la entrevista para saber si ese candidato avanza o no. Bueno, em, así que bueno, vamos por el de leer el CV y registrar las incongruencias para indagar en la entrevista. Y después, por supuesto, repasar este perfil que estuvimos trabajando todo este tiempo. Algo que a mí me ayuda muchísimo, que es algo que llevo a la práctica, es tener una planilla con todos los checks que yo necesito validar del perfil en la conversación. Entonces,
después no me tengo que, o sea, por más que en la conversación fluya, al tener registrado cuáles son los puntos que tengo que revisar sí o sí, es muy fácil hacer el seguimiento y no irme por las ramas, por ejemplo, o que la conversación se extienda más de lo que tenía previsto. Eso antes de la entrevista. Ahora, después, durante la entrevista, acá es importante generar un clima donde la persona se sienta cómoda, porque en la medida que la persona se sienta cómoda, se va a poder mostrar tal como es y es mucho más fácil acceder a la información que yo necesito para relevar justamente si esta persona es idónea para para cubrir mi necesidad o no. Entonces, ¿cómo generamos este clima cómodo profesional? Bueno, no hay mucha ciencia, acá es por un lado, presentarte, un saludo amable, contarle sobre el rol, cuánto va a durar la entrevista para que también tenga una expectativa de tiempo, avisarle que vas a tomar notas de la entrevista, es muy importante, y comentar justamente que el objetivo es tener una conversación para entender en profundidad su perfil para este puesto particular. Así que eso como primera medida. Después, en cuanto a las preguntas, usamos preguntas abiertas y situacionales. Vamos a hablar ahora de las típicas preguntas, pero en general, cuando me refiero a las preguntas situacionales, me refiero a las preguntas que no se responden por un sí o por un no. No sirve, por ejemplo, preguntar si sos proactivo, porque nadie te va a decir que no. Eh, si vos querés relevar, por ejemplo, si una persona es proactiva, podrías preguntarle una situación en la cual haya tenido que resolver algún problema sin tener todos los recursos, o de repente preguntar alguna situación en la cual haya tenido algún conflicto con algún cliente, con algún compañero. Entonces, en la respuesta te vas a dar cuenta un poco más de cómo es esta persona trabajando. Lo mismo, por ejemplo, puede ser, bueno, contame el desafío más grande que tuviste en tu trabajo anterior. Entonces ahí te vas a dar cuenta de el manejo que tengas sobre complejidad, sobre situaciones complejas y difíciles, la capacidad de resolver problemas. Te va a dar mucha más información. Es más allá del hecho puntual que te relaten, lo que evalúas también es cómo te lo dicen, cómo se expresan, cuál es la corporalidad que tiene y también lo que evitan mencionar, que muchas veces lo que no se dice eh, da mucha más información de lo que sí te están diciendo. Y una técnica que nosotros usamos mucho para poder rastrear estos puntos en las respuestas es que tengas la famosa metodología STAR, que tengas la situación, cuál fue la tarea, que era lo que tenía que resolver esta persona, cuál era la acción que efectivamente hizo y cuál fue el resultado después de esa acción. Si la persona no te da estos condimentos, digamos, de las respuestas, en la respuesta, podés guiarla preguntándole, por ejemplo, bueno, contame qué pasó exactamente, contame qué hiciste vos, cómo terminó la situación, qué aprendiste. Todas estas cosas hacen a que vos te puedas hacer como un mapeo de cómo es la persona trabajando en situación. Por eso se llaman preguntas situacionales. Después, bueno, silencios estratégicos, ¿no? Es decir, como se dice, con naturalidad, de poder decir, bueno, eh, hacerlo natural, tomar un poquito de agua, mirar tus notas, pero dejar que la persona piense como para que pueda justamente procesar y darte una respuesta certera. Y después otras preguntas como decir, por ejemplo, ¿cuál es tu motivación de cambio? ¿Cuál es tu intención a largo plazo? ¿Qué estás buscando? ¿Cuál es tu expectativa salarial? ¿Qué expectativas tenés de desarrollo, de crecimiento? O de repente, bueno, ¿de qué logro te sentís orgulloso? Entonces eso también te da pautas de cómo es esta persona en su personalidad. ¿Hasta acá venimos bien? Sí, ¿Está Ana, perfecto. entretenido? Ok. Sí, sí, sabes que estaba pensando en los silencios. Los silencios a veces son tremendos. Me Bueno, ha pasado estar de los dos lados, y entonces los silencios son tremendos para el que entrevista, no tanto porque es como que a veces lo hace a propósito para ver cómo actúa la otra persona, pero para el entrevistado a veces los silencios son tremendos porque no sabes dónde meterte, no sabes qué decir, no sabes cómo actuar.
Bueno, ahí tenés distintos momentos, ¿no? Porque un silencio usado estratégicamente te puede dar mucha información de la otra persona, pero también es un espacio para que pueda reflexionar y pensar. Quizás a veces pasa de que hay gente que le molesta el silencio, entonces habla, 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 habla. Y como que no para. A veces en esos silencios, justamente vos le das el espacio a la persona para que se muestre cómo es, y de repente puede pasar que te hagan un acto fallido, y bueno, son cositas que vos vas prestando atención y después te permite discernir en la personalidad y cómo es esta persona y qué cosas van a sumarme al equipo y qué cosas no tanto. Claro, ahora entiendo por qué cuando era joven me rechazaban de muchas entrevistas laborales y entonces se trataba de eso, de que no paraba de hablar. Los silencios me incomodaban y no paraba de hablar. Entonces decían, no, este tipo es demasiado hablador, me parece. Bueno, vos podés verlo de esa manera. También es importante tener en cuenta de que los silencios marcan la capacidad de escucha que tiene la persona. Entonces, si vos hablas, 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 hablas y no le das espacio a la otra persona para que pare un poco y reflexione, es como que cuesta después saber si efectivamente me está prestando atención a lo que yo estoy diciendo o habla sin parar y mientras yo estoy hablando está pensando que me va a responder. Entonces, si vos necesitas a alguien, por ejemplo, en tu equipo que esté atendiendo a la gente o que sea de ventas, bueno, te vas a dar cuenta de que es fundamental que pueda reflexionar y procesar lo que le estás diciendo. Sí, muchas veces pasa que quizás haces una pregunta y te responden otra cosa, porque Claro. no prestaron atención a lo que uno estaba diciendo. Pasa mucho eso. Mirá qué bueno, recién ahora a los 46 años me entero de cómo era todo esto. Bueno, ni Por hablar. suerte fui emprendedor, como tenía tanto rechazo en entrevistas, fui emprendedor y bueno, manejé por ese lado. Gastón, ¿no eran 26 años? No, sí, lo que pasa es que una cosa es cómo me veo físicamente y otra cosa es la edad que tengo en mi corazón y en mi cerebro. Bien, ni hablar de la corporalidad, ¿no? Del lenguaje no verbal que a veces también dice mucho más que las propias palabras. No es lo mismo tener una persona que te está hablando y que vos le ves actitud y le ves énfasis en su corporalidad, a que esté echado así, todo para atrás y que te hable eh, con la voz baja. O sea, ahí también vas a ir evaluando en función de lo que necesitas en tu equipo. Pero bueno, son cositas a tener en cuenta durante todo lo que dure la entrevista. Y después de la entrevista, es súper importante pasar pasar en limpio las notas que vamos tomando, porque muchas veces pasa de que por ahí anotas, no sé si hoy por hoy muchas entrevistas se hacen primero virtuales y después, en todo caso, una segunda instancia presencial, pero la mayoría se hacen virtuales y uno va tomando notas y de repente, si no las pasaste en limpio después, te queda como desprolijo o ni siquiera te entendés lo que quisiste poner o anotaste alguna palabra suelta. Entonces, em, está buenísimo pasarlo en limpio y después nos va a servir justamente también para evaluar con claridad este match que venimos hablando entre la persona con el perfil que queremos contratar. Entonces, registrar pros y contras en función de las habilidades técnicas, las competencias blandas, esto que decíamos de, bueno, habilidades en comunicación, o la llegada al otro, la empatía, bueno, cuáles competencias blandas vamos a priorizar en este perfil, el potencial que tenga y el fit con el equipo o el fit que haga conmigo como para poder, nada, trabajar de la mejor manera posible y complementar el perfil que tengo hoy. Este paso es clave para tomar información, perdón, para tomar la decisión basada en información lo más objetiva posible. Y no solamente con la sensación de lo que te dejó la charla. Es como, no es terminar la entrevista y cómo te fue. Sí, creo que me fue bien, me cayó bien, pero si no sabes exactamente, no hiciste este ejercicio, es muy difícil poder
argumentar justamente con información y con datos lo que funciona a este candidato o lo que no. Bien, ahora vamos con qué no hacer en una entrevista. No sé si acá tuvieron alguna de estas experiencias, pero algo que yo recomiendo siempre es cuidar algunas cuestiones que tienen que ver con, por un lado, la ética y por otro lado, con la imagen que nosotros proyectamos de nosotros mismos y de la empresa, de nuestro emprendimiento o de quienes estemos representando. Por ejemplo, preguntar temas personales que no tienen nada que ver con el puesto. Evitemos preguntas que tengan que ver, sobre todo a las mujeres, ¿no? De planificación familiar. O si tenés un hijo, bueno, ¿con quién lo vas a dejar? No, a vos como empleador no te tiene que importar eso. Eso es algo que tiene que resolver la persona y puede ser muy invasivo. Lo mismo que la edad, la religión, la orientación sexual, afiliación política, cualquier otro tema que no tenga que ver con el desempeño laboral. Además, como les decía, además de ser poco ético, la verdad es que deja muy mala impresión en el candidato sobre vos, sobre el entrevistador y sobre la empresa también. Después, algo que tenga que ver con con cualquier tipo de reuniones es, por ejemplo, llegar tarde o tener interrupciones. Hay cosas que pueden pasar y que es como la vida misma, pero en lo posible evitarlo, justamente porque habla de una mala organización o una falta de respeto con la otra persona. Así que eso también a tener en cuenta. Aceptar respuestas vagas sin repreguntar, ¿no? Un poco eh, teniendo en cuenta esto que hablábamos recién, ¿no? Si hay algo que la persona no te dé ejemplos concretos, si la respuesta no es clara, no sigas adelante, más bien profundiza porque ahí debe haber algo, o sea, pregunta cómo lo hizo, qué impacto tuvo, qué aprendió y detecta también si hay información que de repente no te esté compartiendo la persona. Ahí hay como estas red flags que ahora vamos a hablar un poco más en profundidad, esas señales de alerta que vos decís, acá hay algo que no me cierra de este perfil. Bueno, indaga. Después, dejarse llevar solo por la empatía o por la afinidad, por esto de me cayó súper bien o me cayó súper mal. Bueno, conectar con la persona está bien, que nos caiga bien está bárbaro, pero no hay que confundirlo con ser idóneo para el puesto. Hay que evaluar justamente en función de lo que necesita, lo que necesitamos del rol y no de cómo nos cae. Em, Así que bueno, eso por un lado. Y después, por último, adoptar un tono eh, como interrogador, tono cerrado. Poco esto va de la mano con lo que hablábamos al principio, es que si bien una entrevista no es una charla de café, tampoco es un interrogatorio. Entonces, la idea es hacer sentir cómoda a la otra persona para que en la naturalidad de cómo esté esta persona pueda compartirte la información que vos necesitas relevar. Crear un espacio de confianza y que la persona se sienta cómoda es fundamental para que se pueda expresar cómodamente y te dé la info que necesitas. Así que esto en cuanto a los no, digamos, en una entrevista. Y por último, para cerrar, queremos hablar un poco sobre las señales de alerta que suelen haber en las entrevistas, ¿no? Yo las divido en dos. Unas, las que son genéricas y aplican para todo tipo de posición. Por ejemplo, si vos le haces una pregunta a un candidato y de repente notas que en la respuesta o lo que te está contando no se hace cargo frente a algún error, alguna situación, da a entender que el problema o la culpa fue de otro, es una señal de alerta. Lo que buscamos cuando vos preguntas, por ejemplo, contame alguna situación difícil que no hayas podido resolver, em, lo que buscamos no es en sí la respuesta perfecta, sino de repente alguien que te diga, por ejemplo, mira, la verdad es que esto no salió como esperaba, pero aprendí tal cosa y la verdad es que hoy lo haría diferente. Bueno, eso te habla de la capacidad que tiene la persona de resolver y de aprender y de gestionar sus errores de una manera eficiente, digamos. Vuelvo con el tema de las respuestas vagas o para quedar bien.
Cuando le preguntas a alguien, por ejemplo, por sus logros o por algún problema en particular y no te puede dar ejemplos concretos, es evidente que hay algo que no te están contando, que hay algo más de fondo que no están compartiendo. Y eso para mí es una red flag enorme porque es como que me está ocultando algo. Si no, las personas en general son abiertas y te lo cuentan. De hecho, hace poquito, por ejemplo, ahora voy a contarles un caso, pero hace poquito, por ejemplo, entrevistamos a una chica y le preguntamos, bueno, ¿cuál es tu motivación de cambio? ¿Por qué te gustaría venir a esta empresa? Y la chica nos decía, porque conecto un montón con la misión de la empresa. Ok, ¿y por qué te cambiarías? Porque conecto con la misión de la empresa, porque me gusta lo que hacen, pero en la empresa en la que estás también te gusta. Sí, pero bueno, y para este caso puntual era muy importante el tema de la motivación de cambio, porque buscaban justamente la permanencia en el rol. Y bueno, esto no fue consistente, digamos, no era creíble, entonces la verdad es que la persona no terminó avanzando en el proceso. Em, Después, bueno, cosas como por ejemplo, no sé qué aprendió, no encaja en la cultura, no tiene una buena actitud, bueno, son cosas que hacen a que uno, bueno, preste atención a ver si efectivamente es el perfil que yo quiero tener en mi equipo. Y después, a señales de alerta que pueden surgir según el perfil específico. Y acá me refiero a que, o sea, en temas de actitud, sí, o sea, vos te das cuenta de que una persona con mala actitud no va a funcionar para ningún puesto de trabajo, digamos, en función de lo que vos estés buscando. Pero, por ejemplo, según el perfil específico, eh, me refiero a, habiendo hecho el relevamiento del perfil, me puedo encontrar, por ejemplo, con una expectativa de salario que no coincida con lo que yo estoy buscando o una expectativa de desarrollo que no esté alineado con con lo que yo le puedo ofrecer a la persona o el potencial. Por ejemplo, hace poquito, bueno, justamente en esta búsqueda en particular, que el punto de inflexión era yo quiero que, o sea, el cliente quería que la persona esté en el puesto, en el puesto operativo, por lo menos 2 o 3 años. Y si yo entrevistaba a una persona que en el corto plazo, me refiero al año o al año y medio, quería tener un crecimiento, quería ser ascendido, quería un rol de liderazgo, y yo sabía que eso no iba a suceder en el corto plazo, era un red flag para mí y era no puede avanzar porque o sea, va a entrar a la empresa y se va a encontrar con una expectativa muy distinta a lo que efectivamente él quería. Entonces, en esos casos, por ejemplo, no avanza. Pero no tiene, o sea, pero quizás para otra posición sí, no es un red flag del candidato, sino que para esta posición en particular no aplicaba. Me fui un poco por las ramas, pero no sé si se entendió un poco el concepto. ¿Estamos Sí, sí, bien? se entendió. Sí, Sí. Esto lo podés Sí, se delegar, ¿verdad? entendió. O tercerizar. No es necesario que uno aprenda y lo haga, sino que puede delegarlo en alguien más. ¿Te referís a la búsqueda del personal? Sí, 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 tal cual. Es más, de hecho, nosotras nos dedicamos también a esto, ¿no? En la consultora, acá vamos un poquito a contarles un poco más eh, lo que nosotras hacemos. Sabemos que puede ser a veces muy abrumador, sobre todo cuando no tenés quizás una persona, o sea, no sos especialista o de repente no tenés un departamento de recursos humanos para que se encargue de esto. Nosotras desde la consultora acompañamos tanto a empresas, pymes o emprendedores que estén buscando incorporar a alguien a su equipo, hagan lo que es selección de personal o capacitación y desarrollo, mismo el diseño organizacional, es decir, pensar bien y hacer este mapeo de quiénes tenés en el equipo hoy. Nosotros los ayudamos a construir y consolidar estos equipos de alto rendimiento. Así que quedamos a disposición si sienten que necesitan apoyo o si no están sólidos en alguna de estas temáticas, para hacer algún diagnóstico, por supuesto, sin compromiso.
Muchas gracias, de verdad que excelente, muy clara la explicación de todo. Sin embargo, ¿dónde ubico yo las características de los roles, del estratega, el creativo, el ejecutor, el organizador, el integrador, el especialista y el líder para poder saber qué tipo de rol desempeño y cómo identificar luego a otros con los roles? Te- Hola Maritza, ¿cómo estás? ¿Te Bien, referís a, gracias. te referís a las características? O sea, ¿qué es lo que necesitas encontrar en estas personas? Sí, Bien, por ejemplo, un ejecutador, perdón, un ejecutor es una persona, por ejemplo, que le encanta hacer, es más operativo. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si una persona es operativa? Porque te va a decir justamente, mira, a mí me gusta hacer las cosas, me gusta armar, por ejemplo, los paquetes. ¿Vos a qué te dedicas, Maritza? soy contador público, tengo una consultoría, una empresa de consultoría. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, un ejecutor en el ámbito de contador es alguien que de repente te esté pasando las facturas, es alguien que de repente le guste estar haciendo los balances, le guste estar en la parte operativa. Esa es la característica, por ejemplo, de un ejecutor. Ahora, de repente, un estratega dentro de tu área, de lo que sería el contador, pudiera ser alguien que esté en las negociaciones, alguien que se esté fijando qué es lo que conviene más en términos de impuestos, por ejemplo, alguien que te diga, mira, la verdad es que te conviene más pagar así. No sé, suponte tenés que ser optimizar, por ejemplo, temas de presupuestos. Bueno, un estratega lo va a mirar con los ojos de mejor move acá, paga acá y déjalo para el mes que viene. Lo va a pensar de una forma más estratégicamente. Ahora, por ejemplo, un organizador dentro del ámbito del el mismo perfil, ¿no? Un contador. Tenés al que le encanta al que le encanta cargar las bases y registrar los asientos. Tenés al que le gusta pensar cómo organizar la parte económica. Y después, por ejemplo, un organizador pudiera ser el que se encarga de registrar en una lista, en un checklist, que no te falte ningún vencimiento, que esté todo prolijo, que no se te pase por alto ninguna declaración jurada. Bueno, ese es el organizador. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta? Bueno, primero por la trayectoria laboral de la persona. ¿Cuáles fueron los puestos que tuvo esta persona? ¿Estuvo como analista contable o estuvo como asesor, por ejemplo? Bueno, te vas a dar cuenta por currículum dependiendo de los roles previos que tuvo. Y después en una entrevista, por ejemplo, em, te vas a dar cuenta en función de cuáles son las expectativas que tiene esta persona y lo que está dispuesto a hacer y lo que ya no tiene ganas. Ahí vas a poder empezar a rastrear justamente estas habilidades de cada uno de estos roles. ¿Se Y entendió, más o también menos? acá lo que surge Ok, mucho es ok. en una entrevista para identificar con qué tipo de rol estoy hablando, sirven mucho estas preguntas situacionales. Si yo te pregunto, bueno, contame cuál fue tu mayor desafío a nivel laboral y cómo lo resolviste, seguramente la persona al contártelo haga foco en su fortaleza. Si es una persona más organizadora, dice, no, bueno, estaba pasando esto, entonces yo organicé y desarrollé este proceso para generar esto. Una persona quizás es más estratégica, te va a decir, no, entonces yo vi que la situación era esta, el objetivo era esto, entonces yo planifiqué y estructuré esto para llegar al resultado de esta forma y no de la otra. Entonces, como en las respuestas uno se va a dando cuenta, bueno, esta persona es más ejecutora, porque quizás una ejecutora te dice, no, bueno, entonces me puse a sacar todos los balances. No sé, uno, según el ejemplo, ¿no? Puntual, pero uno se va dando cuenta en qué le da el foco a la hora de resolver un problema. Por eso es tan importante las preguntas situacionales que nos decía Dan, ¿sí? Ok, perfecto, gracias.
De nada. Ahí Vivi dijo, para quienes no tenemos los conocimientos nos genera mucho desgaste y pérdida de tiempo realizar algunas actividades. Por ejemplo, ustedes ya tienen habilidades que ya tienen la habilidad y pueden realizar esa búsqueda mucho más rápido y efectivo que si yo lo tengo que hacer. Sí, por supuesto, y esto también es una habilidad que se va desarrollando, este ojo clínico que nosotras quizás ya tenemos tan integrados por trabajar con gente, por desarrollar equipos, por hacer entrevistas, tiene un tiempo de desarrollo, pero bueno, son herramientas que a cualquiera, porque ponele, vos podés agarrar y contratarnos, no sé, a nosotras para que hagamos una búsqueda. Pero de repente vos en algún momento vas a tener que entrevistar a esta persona. Entonces está bueno que vos tengas más o menos como conocimiento de estas herramientas para poder orientarte mucho mejor a la hora de tomar la decisión de a cuál de esa terna que te presentaron es al que vas a elegir. Y poder transmitirle también a la consultora cuál es esa necesidad que tenés. ¿Sí? Si necesitas a alguien, cómo tiene que ser para que te complementen el equipo o qué tipo de tareas o habilidades vos necesitas. Igual nosotras eso lo hacemos, ponele, si viene una persona un equipo que está teniendo una problemática, nosotras lo primero que hacemos es entender cómo es la dinámica del equipo, qué está necesitando, cómo funciona, por qué le están quemando las papas, cuáles son sus objetivos y en base a eso diagramamos, delineamos el perfil y entendemos qué es lo que vamos a tener que salir a buscar, ¿sí? Pero sí, por supuesto, esto es desarrollo de habilidad continuo. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta más? Gastón, ¿algo que quieras decir? Para mí, todo muy claro. Hasta la timidez de los participantes de hoy. Hasta eso fue claro. Obviamente, son todos adultos. No me voy a poner el rol de profe de secundario para retarlos a todos, pero bueno. En fin. No, genial, genial. Perfecta la Bien. explicación, chicas. Y además, les comento a todos los que participaron hoy que las chicas van a dar más de un seminario, ¿sí? Así que las vamos a ver seguido. Eso está bueno para que ustedes ya ganen confianza y no tengan miedo para la próxima y pregunten un poquito más. Ahí aplaude. Qué grande, Laura. Pone el emoji aplaudiendo mientras ella tiene las manos en la masa, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Laura? ¿Decorando una torta con crema? A ver, mostrar a la cámara, por favor. Qué rico. Mandanos unas porciones para acá. Genial, genial. Bien, vamos a hacer una juntada de fin de año, Laura. Te quiero ahí con una torta, por favor. Sí, por favor, dale. Genial, perfecto. Bueno, chicas, a ver, ¿alguna consulta más que quedó por ahí dando vueltas o no? Bien, ¿no? Bien, por lo menos hacen con la cara así, ¿no? Perfecto. Bien, otros hacen así. ¿Qué Genial. les pareció? ¿Les resultó útil la clase? ¿Es algo que quizás les aportó o siguen con lo mismo? A mí me aportó mucho, Danielas, a mí me aportó muchísimo o sea, yo quiero crecer, obviamente que estoy recién empezando, pero también está bueno tener sus contactos como para el día de mañana si necesito algo, poder contar con ustedes o contratarlas. Uno nunca sabe, pero sí, está bueno lo que decías vos en ese cierre, ¿no? Eh, para utilizarlo o bien para también contactarlas y comentarles qué es lo que busco. Perfecto, Así que sí, me reencantó. contá con nosotras. Ahí les pasé el número por si no llegaron a escanear el QR y agendarnos. Eh, Igual en la grabación también lo van a tener, pero ahí se los Claro, pasamos, agéndennos. gracias. Y cualquier consulta, incluso a veces no es necesario que soliciten un servicio, pero si necesitan algún diagnóstico o están con algo ahí dando vueltas, nos escriben que acá estamos a disposición. Bien, yo leo un poquito lo que está en el chat, ¿sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Gracias. Perfecta la explicación. Gracias por todo. Viviana dice, para quienes no tenemos los conocimientos nos genera... Ah, no, eso ya lo habíamos visto, ok. Sí. A ver, excelentes aportes, muchas gracias. Las agendo para cuando entre en la búsqueda de personal para ampliar mi empresa
Bien. Saludos. Muy claro, interesante, súper útil, súper sintético y claro. Gracias. Me gustó porque es un tema del que dice. Me importaba saber, muy claras las explicaciones. Gracias, muy buena. ¿Hacen búsquedas laborales por todas las zonas o solo Cava? Pregunta Hacemos Vanina búsquedas Tinelec. laborales para todo el LATAM, en realidad. Nosotras tenemos un background que trabajamos con 18 países de Latinoamérica, entonces nos movemos mucho con también otros países, Colombia, México, Chile, entonces manejamos un poco ahí bases internacionales, por suerte. Así que lo que Bien. necesiten. Maritza, que hizo una consulta hace un ratito, ella está en Venezuela, creo. A ver, Maritza, ¿estás por ahí? ¿Ya viniste a Buenos Aires o no? Sí, sí, por aquí estoy. Gracias, Gastón. Excelente seminario, realmente. Ya estoy pensando en contactarla para ver qué posibilidades hay, ya que están en la TAM, bueno, ver de qué posibilidades hay de alianza. Genial, Bárbaro. genial la disposición. Esperamos el contacto. Gracias. Bien, y si hay que ir a Venezuela, yo voy supervisando también. Así de paso viajo. Claro, claro que Vamos sí, sin excelente, problemas. Perfecto, excelente. buenísimo. Bien, bueno, chicas, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, por el aporte que están haciendo a esta familia de emprendedores y pymes. Obviamente, seguramente cuando los vagos que no estuvieron hoy, que no quisieron ver el Zoom en vivo, vean las clases grabadas, también van a preguntarme y van a recibir mensajitos. Igualmente, Danielas, por favor, después me pasan contactos, así compartimos en los grupos, ¿sí? O la info que ustedes quieran Genial. compartir, ya sea Instagram, página, lo que ustedes quieran, contacto, así compartimos en los diferentes grupos de la Escuela de Emprendedores, que tenemos grupos abiertos y grupos cerrados. Y no es un adiós, sino es un hasta pronto, ¿no, Dani? Porque tenemos 2 Sí, seminarios más. sí, 2 Bien, seminarios ¿tenés más para estaremos acá. adelantarnos un poquito de qué se tratan los otros seminarios? Bien. El siguiente seminario que vamos a dar las dos juntas es un seminario, nosotros además de hacer toda la parte de asesoramiento para empresas, tenemos otra unidad de negocios que en donde nos dedicamos a potenciar y acompañar profesionales. Profesionales no solo para que puedan cambiar de trabajo y de repente hacer toda esta parte de CV, LinkedIn, cómo abordar una entrevista, simulacros, sino también ayudamos a profesionales que se quieren abrir y independizarse con su propio negocio. Entonces, el próximo seminario lo que vamos a hacer es justamente ayudarlos a identificar cuáles son sus fortalezas y cómo identificar qué es lo que vamos a salir a monetizar abriendo nuestro propio negocio, ¿sí? Cómo decidir qué vamos a salir a hacer, cómo hacer una investigación de mercado para poder empezar a posicionarse, armar el producto y demás. Ese va a ser el siguiente. Y el otro, yo además de ser licenciada en recursos humanos, soy trafficker digital, así que vamos a estar hablando un poquito de publicidad de Meta, cómo son esos pagos a la plataforma, cómo hacer que una publicidad efectivamente funcione, llegue al público que queremos y cómo podemos potenciar lo orgánico con la publicidad para llegar a más gente y que nos compren. Perfecto, buenísimo. En lo que habías aclarado en el segundo seminario es muy, pero muy importante. Fíjense que nosotros estamos, voy a hablar específicamente de Argentina, ¿no? Estamos muy, pero muy atrasados con respecto a la educación. Seguimos teniendo la educación tradicional de toda la vida y no se incorporan nuevas materias en el secundario. Por ejemplo, tampoco en la universidad, ¿sí? Es decir, si uno quiere saber algo sobre el medio ambiente, estudia ingeniería ambiental, por ejemplo, pero en el secundario no hay una materia que diga medio ambiente en sí. Así como eso, otras tantas como habilidades blandas y fundamentalmente no existe la materia emprendimientos. Y eso es tremendo que no exista la materia de emprendimiento. Primero y principal, nos preparan siempre para trabajar para alguien. En todos lados nos preparan para trabajar para alguien, para una empresa, para una persona. No nos preparan para ser independientes. En ningún lado, porque tenemos una escuela muy tradicional. Así que es muy importante el segundo seminario que contaba Dani, donde vamos a tener herramientas como para prepararnos, ser autónomos. ¿Y por qué fundamentalmente esto? A ver, yo les cuento un dato económico. El 86, casi 87% del PBI de Argentina proviene de pymes. Y las pymes alguna vez fueron emprendedores. Es decir,
Si nosotros, la riqueza del país se genera en un 87% por pymes que en algún momento fueron emprendedores, ¿por qué en la escuela no nos preparan para ser emprendedores? En la universidad tampoco. Es rarísimo, ¿eh? Yo soy mucho de las teorías conspirativas, pero es rarísimo. Pero bueno, es muy importante prestar atención al segundo seminario, ¿sí? Y el último, muchísimo, ¿sí? Porque es donde nos va a permitir obtener un montón de clientes. Así que bueno, Dani, muchas gracias por haber estado en este seminario, ¿sí? Un placer, muchas gracias por el espacio y por estar acá escuchándonos.